Bueno, Tristán, muchas gracias por recibirnos. Vengo en representación de ASAECA, que es la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, que está cumpliendo 15 años. Felicitaciones. Bueno, No es poco. no. Y bueno, mis colegas y compañeros van a estar muy contentos de escucharte en este caso. Como para empezar, y que nos hablases un poco de lo que vos comprendés como el federalismo, que entiendo que es algo que fue buscado y que fue concienzudamente aplicado durante tu gestión, ¿no? Porque nuestra asociación también tiende a ser, es federal, y, pero la pregunta es, bueno, ¿desde qué bases partir? ¿Cómo hacer para expandirse? ¿Cuál es la clave como para tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles? Varias cuestiones al respecto, ¿no? Sí es una preocupación constante, permanente, nuestra, mía, de nuestra gestión. Y por un lado, cuando asumimos en este ministerio que había sido degradado a secretaría, uno de los problemas más grandes que encontramos, que detectamos rápidamente, es la hiperconcentración de toda la estructura del ministerio, que también por supuesto se podía verificar a nivel presupuestario dónde iban las inversiones. Una enorme concentración en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces nos pusimos a desarrollar un programa para revertir esto. Como vos sabés, una experiencia muy importante anterior en mi vida fue la creación de Canal Encuentro y después el paso por la televisión pública también, donde veíamos este mismo problema. Y si esto era grave estructuralmente en el ministerio, cuando vos lo analizabas desde el punto de vista de lo audiovisual, también era y es llamativo esa concentración. Yo recuerdo cuando estudiaba cine, mi formación fue en el CERC, ahora en ERC, te estoy hablando de los años de la dictadura. La verdad que había muy pocos lugares en donde formarse y la mayoría de los chicos tenían que venir a Buenos Aires, estudiar en Buenos Aires, y no solamente estudiar en Buenos Aires, sino para después desarrollar una carrera vinculada a lo cinematográfico, la única posibilidad de quedarse trabajando aquí en la ciudad. Por suerte, a lo largo de los años, hicimos un gran esfuerzo sobre todo en la segunda etapa del gobierno de Cristina, el nacimiento de las escuelas de cine en cada una de nuestras provincias creo que fue un rasgo fundamental, distintivo para quebrar este modelo. Desde Encuentro, empezar a producir en cada una de las provincias, hacer alianzas con las universidades, nos dio esta posibilidad, y que después cuando uno ve los desarrollos verifica que no solamente es necesario, sino que es muy hermoso, de ir creando, impulsando, acompañando polos de producción audiovisual en todo el país, ¿no? Te vuelvo a repetir que para mí el nacimiento de las escuelas regionales fue fundamental. Ahora hemos dado creación a otras 3 vinculadas a la animación, vinculadas al 3D, a los efectos especiales, pero una en la Patagonia, una en Mar del Plata, otra en Rosario en este tiempo. Y creo que es una tarea que tenemos que seguir desarrollando permanentemente. Muy interesante la aparición de nuevas leyes de cine ya provinciales, primero fue la de San Luis, Córdoba, Misiones, ver experiencias como la de Misiones o como la que acompañamos en La Rioja muy recientemente, la primera producción de una animación hecha íntegramente en La Rioja, algo que era absolutamente impensado hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Si vos hace 10 años atrás me decías, se va a hacer una serie totalmente producida
en La Rioja de animación te hubiera dicho, no, eso es imposible. Bueno, hoy ya es un hecho concreto, es una realidad, está ahí la experiencia y tiene muy buena calidad, ¿no es cierto? Yo creo que esto es fundamental. Para nosotros hay un concepto vital que es el de la diversidad cultural. Y en un país como el nuestro, con las características históricas, demográficas, culturales de la Argentina, esa diversidad cultural no puede ser una realidad si no nos planteamos una verdadera estructura federal, ¿no? Considerando esto que estás diciendo, ¿cuál serían los tópicos básicos del lugar del cine y el audiovisual en estas políticas culturales? Y si después querés decir algo del lugar que te parece que sería necesario que ocupasen los estudios sobre cine y audiovisual en esa constelación, estaría bueno. Bueno, vuelvo un poquito para atrás en la pregunta anterior. Y nosotros tenemos semillas importantes, ¿no? Cuando Fernando Birri decide irse a estudiar, muy influenciado por el neorrealismo italiano, ¿no? Decide ir a Cinecittà. Está esa carta como testimonio que él manda a la escuela y explica el por qué quiere formarse ahí. Ahí se encuentra con Tomás Gutiérrez Alea, se encuentra con García Márquez. Y con toda esa experiencia viene y crea la Escuela de Cine de Santa Fe, ¿no? Que sin duda, cuando uno mira para atrás y analiza en perspectiva histórica, ha sido muy importante esa escuela. Muy importante por cómo marcó a toda América Latina, por cómo marcó el cine nacional. Y esa película hecha por alumnos de una escuela de cine en una provincia como Santa Fe, en una universidad pública, me refiero a Tiredié, ha sido una marca indeleble, una marca muy, muy importante. Con respecto a la importancia del audiovisual, bueno, todos sabemos de la importancia del audiovisual en este tiempo que vive la humanidad, ¿no? La centralidad que tiene. Recién me diste un libro que se llama Del grano al pixel, cuando uno analiza lo que pasó desde aquella creación de los hermanos Lumière, en esos procesos fotoquímicos, a lo que ha ocurrido hoy, o lo que está ocurriendo hoy, con una celeridad verdaderamente asombrosa. Yo no puedo creer lo que he vivido y lo que he visto, ¿no? En este sentido tecnológico, que por supuesto tiene un impacto directo sobre lo artístico, sobre lo comunicacional y sobre lo cultural, ¿no? Esto que podríamos definir como la digitalización de la cultura. Entonces, en este sentido, yendo a tu pregunta, los estudios, los análisis, los estudios que se realicen sobre que se han realizado y que se están realizando sobre este universo audiovisual son absolutamente indispensables para comprender el tiempo que estamos viviendo desde un espacio como el nuestro, que es un ministerio para la toma de decisiones en distintos temas, operativos concretos, legislativos fundamental, y yo creo que es una tarea fundamental. No sé si bien hay muchas universidades, el Instituto Nacional de Cine también tiene ahí un centro de investigaciones, lo que ustedes hacen, varias asociaciones. Getino trabajó de manera importante en un tiempo en este área. No sé si es suficiente, pero yo estoy absolutamente convencido y trato de estar al día y de leer lo más que puedo, que es vital esta mirada para la reflexión, para la toma de decisiones y para la comprensión, ¿no? La revolución denominada 4.0
o esta revolución y transformación digital tiene tal impacto que si no la analizamos en toda su dimensión, nos resulta hasta imposible comprenderla. Sí, bueno, en principio estamos para ayudar en ese impulso, yo también lo considero en ese sentido. Hay algo que desde la asociación estamos notando y que queremos tratar de ir borrando, que es una especie de frontera que existe entre quienes producen audiovisual y quienes investigan, ¿no? Porque hay un vínculo que es indisoluble, ¿no? De todas maneras, hacer también es investigar uno hace, ¿no? Cuando investiga. ¿Qué pensás de eso teniendo, si querés, apelando también a tu experiencia como artista, ¿no? Como artista y ahora como ministro, ¿te has encontrado con esos dilemas, ¿no? Esa especie de diferencia que existe entre quienes escriben y quienes... Yo creo que esas fronteras tan marcadas, compartimentos estancos tan marcados, como que de la mano de los unos y los ceros, de la mano de la digitalización se van borrando. Yo te hablaba de mi pasado como estudiante de cine. Cuando yo estudiaba cine en la escuela de cine, mis maestros, mis compañeros, el compartimiento estanco del cine frente a lo que era la televisión, por ejemplo, frente a lo que vino después, que era el video. Cuando nosotros nos formamos no existía el video. Fíjate todo lo que pasó en tan poco tiempo. Generaba estas cajas, estos compartimentos estancos. Incluso entre los que habíamos elegido el camino de la realización y la crítica o quienes realizaban estudios, análisis. Eran verdaderas cajas que no se tocaban, espacios que no se tocaban, y que muchas veces había esta mirada de desprecio de un sector, sobre todo de los realizadores, hacia el resto, ¿no es cierto? O no realizadores, el campo del cine, digamos. Yo creo que con los años esto se ha ido quebrando y creo que tiene que ver con ese paso del analógico al digital y una comprensión distinta de la realidad, de la producción audiovisual. Esto de ya las fronteras que no son tan claras, ¿no es cierto? Y que ha ayudado a una comprensión más profunda y a una valorización de las distintas cajas que antes estaban aisladas y que ahora están como en este espacio audiovisual, por definirlo de alguna manera. Yo creo que en eso se ha avanzado y se ha avanzado bien y creo que se va a seguir profundizando esto. Al mismo tiempo digo que por supuesto creo en las especializaciones y valoro a aquellos que son capaces de juntar la información, analizar las estadísticas y tener una mirada filosófica, ¿no?, hacia todo este nuevo mundo que estamos habitando, que estamos viviendo. Sí, porque incluso muchos de nosotros le damos clase a estudiantes de carreras que son eminentemente de realización audiovisual, ¿no? Pero muchos pueden elegir o bien dedicarse exclusivamente a la investigación o bien seguir ese camino en el que se va filtrando conceptos y nociones de un lado hacia el otro también, ¿no? Para nosotros ha de ser muy importante tratar de pensar en eso porque es pensar en el futuro también, ¿no? A mí siempre me interesó la mirada que tuvieron los soviéticos sobre estos temas. Ese momento de nacimiento del cine como arte, donde aparecen figuras como Einstein, que eran teóricos, como Kuleshov, claro, donde vos hoy seguís leyendo los textos de ellos, enormes realizadores, creadores que marcaron definitivamente al arte cinematográfico, pero aparte con esa capacidad de análisis y de formular teorías
muchas se siguen sosteniendo con una vigencia realmente asombrosa, o formularse preguntas que son las mismas que nos estamos haciendo hoy. Y en lo que aparecen esos artistas integrales y teóricos al mismo tiempo, que me parece muy, muy admirable, ¿no? Muy admirable de parte de ellos, y cómo en ese momento de tanta energía, tan dinámico, tan rico desde lo cultural, desde lo artístico, aparecen estos dos mundos, estas dos maneras de mirar el mundo, y esta necesidad no solamente del hacedor, del artista, sino del conceptualizar, del de analizar y el de formular teorías. Regreso a algo que decías hace un ratito, que tiene que ver con los cambios tecnológicos, ¿no? Las transformaciones, porque nos encontramos hace poco con un evento no menor que fue la pandemia, ¿no? La pandemia y el después también, ¿no? Específicamente hablando del territorio del audiovisual, ¿no? En el que hoy hay un dominio de las plataformas que lograron el lugar que hoy tienen de dominancia en momentos de pandemia, ¿no? ¿En qué medida esas transformaciones de lo contemporáneo llaman hoy a transformaciones desde la política? Bueno, de nuevo vos, y tal vez para el análisis, necesitamos como compartimentar espacios, pero donde tampoco las fronteras son muy, muy claras, ¿no es cierto? El cine argentino ha sido siempre muy importante, la creación del Instituto Nacional de Cine y una ley de cinematografía, una ley que surge en un momento histórico particular por la lucha de los cineastas y en un momento político particular, le ha dado una característica muy rica, ¿sí?, a nuestro cine, y lo hemos visto crecer. Estas transformaciones tecnológicas, yo estoy de acuerdo que el proceso se iba a dar naturalmente, el proceso de transformación se iba a dar naturalmente, pero que la pandemia hizo que esa curva tenga un crecimiento verdaderamente exponencial, y todo este espacio digital, tanto en la modificación de las maneras de producir, como de postproducción, como de distribución, como de difusión de lo audiovisual, eso que se veía dando a una velocidad tomó una celeridad verdaderamente asombrosa. Bueno, desde la política hay que dar respuestas también a esas transformaciones. Nosotros durante todo el año pasado estuvimos participando activamente, decididamente, en no perder algo que se había obtenido en todos esos años de luchas, no solamente del cine, sino de las distintas disciplinas artísticas, como el teatro, como el sostenimiento de las bibliotecas, que era la ley de asignaciones específicas. En el gobierno de Mauricio Macri se había promulgado una ley que eliminaba las asignaciones específicas, lo cual creo que hubiera sido una catástrofe. A partir de hace muy poquitos días, la Argentina hubiera perdido esos fondos que van directamente para la promoción del teatro, de la música, del cine, el mantenimiento de las bibliotecas. Y fue importante esa participación política de todos los sectores y de los partidos políticos y los diputados que la llevaron adelante, nosotros del Ministerio con todo ese apoyo, para lograr revertir esto. De la misma manera que lo estamos trabajando fuertemente y que no es fácil, porque hay algunos que hacen una traducción directa del mundo analógico, del grano al pixel. No es un camino, yo creo que simplista y equivocado, porque la transformación es muy profunda, la transformación legislativa también debe serlo. Estamos llegando ahora ya a un borrador bastante definitivo para presentar, de manera que toda esta transformación te obliga a cambios, por ejemplo, en la legislación, ¿no?
Y en la cuestión de los archivos, digo, porque en nuestras computadoras podemos guardar Qué algunos tremendo, qué materiales, tema. pero también hay materiales antiquísimos que necesitan Vos sabés cierto que cuidado. eh, una, no sé bien por qué tengo esta pasión por los archivos. Pues te puedo decir que a nivel racional, cualquiera que analice un poco el tema, eh, inmediatamente va a valorar esta necesidad de cuidar la memoria. Ujú. Finalmente lo que estás haciendo es cuidar la memoria de la humanidad y no podés proyectar a futuro, construir presente sin el cuidado a ese patrimonio. Pero también algo muy íntimo, muy personal. Será porque de chiquito me formé con la fotografía, en los laboratorios, con los procesos químicos. Siento un particular, no sé, cariño que, por ejemplo, me llevó a crear en Canal Encuentro, el archivo de Canal Encuentro, empezar a digitalizar muchos archivos que no estaban digitalizados y cuando fuimos a la televisión pública crear el archivo Prisma. La verdad que el estado en el cual encontramos los archivos cinematográficos y sonoros de los medios públicos era realmente bochornoso. No solamente compramos un transfer, sino que hicimos bodegas específicas. Así que creo que esto es fundamental, importantísimo. La pandemia nos detuvo bastante en ese proceso porque no te olvides que uno de los sectores junto con el turismo más golpeados por la pandemia fue el sector cultural. Esto que de un día para el otro no más obras de teatro, no más música en vivo, no más rodajes, fue terrible y la verdad que toda la energía estuvo volcada a programas de sostenimiento, de ayuda. Nosotros en una etapa, hasta junto con los gremios, repartimos bolsones de comida para los artistas y para los técnicos, ¿no? De tal magnitud fue la catástrofe. Entonces, bueno, salimos con todos esos planes de ayuda, de apoyo. Tuvimos miles y miles de artistas becados mucho tiempo. Siempre le voy a agradecer al presidente y a la vicepresidenta que nos triplicó el presupuesto para poder asumir esa emergencia. Y después cuando empezamos a salir de la emergencia, ver de nuevo las urgencias de los archivos, ¿no? Trabajar muy mancomunadamente con el Archivo General de la Nación y en el INCA abordar un problema que pasan los años y no está resuelto. Y espero, yo siempre creo en aquella frase del general que dice que mejor que decir es hacer. Espero que antes de irnos lo podamos dejar resuelto en cuanto a la preservación de los originales y en cuanto a dar por iniciado un verdadero proyecto y proceso de digitalización y catalogación, ¿no? Que creo que es la tarea que tenemos por delante y estamos trabajando intensamente en un proyecto en el cual también está comprometido el presidente de la República. Nosotros ya hicimos los deberes y tenemos representante designado para el Consejo Asesor en cuanto a asociación profesional. Luego del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y de manejos mediáticos descarados también, ¿cómo ser optimistas? Luego de ese antes y después, ¿no? ¿Cómo pensar en políticas de cultura mirando al porvenir, teniendo en cuenta ese otro tipo de cosas gravísimas que han sucedido y están sucediendo? Sí, cuando uno mira, estamos en una etapa interesante de la historia que podemos mirar para atrás y pararnos en estos 40 años. Estamos comenzando la conmemoración de los 40 años de democracia. Yo he vivido la dictadura, he
he conocido muy de cerca los horrores, la tragedia que fue la dictadura cívico-militar. Y te aseguro que había momentos donde el espanto era tan grande que decíamos, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo tenía una relación hermosa, íntima, personal con Eve de Bonafini. Y charlé mucho todo este último año, ¿viste? Le iba a visitar a su casa, salíamos al jardín y conversábamos de aquellos tiempos. Y le preguntaba lo mismo que vos me preguntás a mí, cómo en aquellos tiempos que existieron esas atrocidades, tal vez más profundas de las que vos marcás, ¿no? Si bien estamos viviendo en la humanidad un tiempo espantoso. Como por ejemplo cuando hicieron desaparecer a sus compañeras, a sus madres, de dónde sacaban fuerza para el día siguiente o el jueves siguiente volver a la plaza, continuar una lucha que a veces parecía imposible, muy en soledad. Y sin embargo, lograron vencer y nunca bajaron los brazos, a pesar de las atrocidades cometidas contra sus hijos y contra ellas. Y entonces yo creo que cuando hay circunstancias adversas, y lo de Cristina es verdaderamente una atrocidad, y uno piensa y agradece, ¿no?, que esa bala no haya salido. A veces tenemos que pensar que los milagros existen, y la verdad que cuando uno analiza y ve esa pistola Versa, cómo estaba puesta la bala, solamente un milagro ha sido que el proyectil no se haya disparado. Y bueno, por un lado debemos tomar nota y analizar profundamente estos fenómenos, estas atrocidades. Pero eso no tiene que hacerte perder ni el optimismo, como vos decís, ni la esperanza. Al revés, te tiene que fortalecer el optimismo y te tiene que fortalecer la esperanza. Yo también agradezco mucho, te nombraba a Eve, le agradezco mucho haber estado muy cercano a Evo Morales cuando vivió aquí su exilio. Visitas cotidianas, conversaciones. Y en medio de todas las dificultades y todo lo que habían vivido, él y todos los bolivianos y las bolivianas que lo rodeaban, el optimismo. Y él me decía, no, en un año vamos a volver. Decía, ¿cómo van a volver, Evo? Perón estuvo 18 años, vos por lo menos vas a estar 5 años, preparate para eso. No, en un año vamos a volver. Y con organización, y con planificación, y con lucha frente a atrocidades, el gobierno argentino mandando armas a Bolivia. Finalmente Evo tenía razón, y en un año volvió, y en un año triunfó la democracia. Creo que a esa esperanza y a ese optimismo hay que aferrarse siempre, ¿no? Lo haremos o intentaremos. Como para cerrar este encuentro, te pido una reflexión final relativa a eso con lo que comenzamos a hablar de el ámbito de la producción audiovisual vinculada con la investigación, ¿no? Y bueno, ¿qué pensás que nosotros también de alguna manera podemos llegar a trabajar junto con la gente de la cultura, ¿no? Sí, el espacio audiovisual dentro de la cultura, ¿no? A mí siempre me gusta decir de ir al origen etimológico de la palabra que deviene del cultivar, esa actividad que hace la humanidad en forma comunitaria desde tiempos milenarios. Esto de cultivar la tierra, el nacimiento, la semilla, el encuentro de la semilla, la tierra, la energía que proviene del sol, el agua y el nacimiento de la vida. Y
y la cultura, lo sabemos que nacen los pueblos, pero ahí siempre están los artistas, y dentro de los artistas esa maravilla, ¿no?, que inventan los abuelos Lumière, como le gustaba decir a Birri, y que se va transformando en lenguaje y que va asumiendo distintas formas. A nosotros, mi generación, cuando estudiábamos cine, sentíamos esa fascinación por el neorrealismo, por el cine soviético, lo que se llama el cine de autor europeo, Bergman, Bresson, Buñuel, Fellini, Visconti, después Tarkovsky, y cómo llevaron el lenguaje cinematográfico a esas profundidades, ¿no? Hoy en tiempos digitales esto se ha transformado y se ha ampliado de tal manera que a veces es difícil hasta abordarlo. Por eso lo que ustedes hacen, pienso por ejemplo en el libro sobre Jorge Prelorán, volver a analizar, reflexionar, valorar también, poner en valor lo que se hizo. Revisar, cuando vos revisás, es como dice Borges, ¿no es cierto?, que lo importante no es leer, sino releer. Cuando relees un texto, cuando volvés a ver una obra, una película de un artista. Una de las cosas más lindas de la pandemia, que me vi la obra en forma cronológica, la obra completa de Bergman. Encontré entre los DVD que tengo y buscando en los vericuetos de la web, llegué a todas las películas, ¿no es cierto? Y esto hermoso de verlo en forma cronológica y ver la dimensión de la obra de ese artista. Y entonces creo que el trabajo de analizar, y ese análisis pasarlo a la escritura, bajo la forma de un libro, bajo la forma de un texto, es lo que nos permite avanzar, más allá del trabajo del artista, que también es fundamental, y que, como vos decís, también es una investigación y una experimentación en una película, ¿no? Pero creo que esa tarea es fundamental, vital para la construcción de una sociedad más democrática, más justa y, como decíamos recién, con mayor optimismo y con mayor esperanza. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes.